grabar en esta computadora. Listo. Aunque la semana pasada grabé a partir de las preguntas, pero ya está bien, nos vamos a grabar a partir de la explicación teórica. Bueno, nadie más falta que le envíe su material, por favor me avisa. A ver, chicos, ahora a continuación estudiemos qué es la estabilidad de los átomos. Porque tanto que estamos hablando de la estabilidad, ¿no es cierto? Ustedes vieron que los átomos están medio loquitos por unirse con otros átomos y que cuando logran juntarse ya están estables. ¿Pero qué significa esto de la estabilidad? Veamos. Los átomos siempre van a buscar el estado más estable posible. Y este estado, digamos así, estable, solo se logra, o escúchenlo bien, cuando logran completar 8 electrones en su último nivel. Esto observa, digamos que la regla general es que completan 8 electrones. ¿Es una regla fija que todos tienen que cumplir? No, hay algunas excepciones, pero se observa que en la mayoría de casos los átomos buscan tener 8 electrones en su último nivel. Al lograr la estabilidad, los átomos de los elementos pierden sus propiedades, o sea, digamos que se junta el oro, por ejemplo, ¿no? El oro o el oxígeno, pierde sus propiedades como oxígeno y se junta con otro átomo y forman un nuevo compuesto. Entonces adquieren otras propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Los elementos del grupo 8A, ¿cuáles son los elementos del grupo 8A? ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos elementos? Son los gases nobles, los gases nobles. Estos que están en la última columna de la tabla periódica. Estos elementos son bien raros. ¿Por qué? Porque desde Mendeleev incluso, él se dio cuenta de que estos elementos químicos no se combinan con nadie, o mejor dicho, no trataban de combinarse con casi nadie, ¿no? Por eso acá dice, los elementos del grupo 8A, o gases nobles, son estables por naturaleza. Es decir, no buscan casi juntarse con otros. Pero si ustedes me tratan de sacar así las palabras de mi boca, se dan cuenta que yo digo casi no tratan de juntarse con nadie, ¿no es cierto? Lo que pasa es que su reactividad química es casi nula y permanecen por lo general aislados. Pero se dan cuenta que no estoy diciendo de que no se puedan unir con otros. ¿Saben qué? Me parece que en el año 1956 o 1900, entre los años 50 y 60, un químico, no recuerdo el nombre, pero sí, ya ha logrado o se ha logrado combinar, me parece que empezamos con el criptón. El criptón lograron combinarlo, lograron formar un compuesto de criptón con otro átomo. O sea, se rompió el mito de que los gases nobles no se pueden unir o no se pueden combinar químicamente con otros elementos. Ustedes si quieren búsquenlo, ¿no? Gases nobles, reactividad de los gases nobles, y ahí les van a contar de que ya existen hoy en día compuestos de gases nobles, sobre todo los han juntado con el flúor. Miren, les cuento, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero les comento, el flúor, no sé si ustedes lo pueden apreciar el flúor ahí en la tabla periódica. A ver, chicos, ¿sí saben dónde está el flúor en la tabla periódica? ¿Dónde está? Pues díganme, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué columna? ¿Qué grupo? ¿Qué periodo? ¿Dónde está? A ver. Claro, muy bien, claro. Excelente, Yair. Está en la columna 7A. Lógico. O también, si lo hablamos en la notación actualizada, en el grupo 17, ¿no? Pero bueno, aquí está, miren. 7A. Voy a colocarlo con un tamaño más chiquitito para que se entienda mejor. Miren, en la columna 7A se encuentran los halógenos. De estos, el halógeno más, digamos, más raro es este señor, el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo. ¿Qué significa que sea el elemento más electronegativo? Ya lo vamos a explicar más adelante qué es la electronegatividad, pero para que entiendan mejor, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para arrancarte los electrones. O sea, para robarte los electrones, para chorearte los electrones, para exterminarte y sacarte de
de la órbita que tengas cualquier electrón. Entonces, el elemento más electronegativo es el flúor. Entonces, por lógica, si los químicos quieren averiguar qué tanto los gases nobles pueden reaccionar con algún átomo de la tabla periódica, obvio, los van a hacer reaccionar ¿con quién? Los han hecho reaccionar con el flúor, pues no, o sea, a todititos los han tratado de combinar con el flúor. ¿Por qué? Porque es el que puede formar, si es que se podría hacer algún compuesto con los gases nobles, sería el flúor, pues, ¿no? Entonces, todos los gases nobles los han intentado combinar con el flúor. Y sí se ha logrado, no con todos, pero ya con el criptón me parece que fue el primero que empezó. Ahí tendría que revisar otra vez la teoría. Pero miren, lo interesante es que yo ya no podría decir, porque muchos profesores de química lo dicen, ¿no? Por si acaso, chicos, los gases nobles no se combinan con ningún elemento. No es cierto. No es que no se combine, sí hay posibilidades que son muy raras. Por eso es que digo aquí, su reactividad química es casi nula. Es más, ¿ustedes creen que en condiciones normales se combinan con alguno de los elementos? No, al contrario, están recontra aislados. Los gases nobles están por la atmósfera, me parece que se encuentran en la troposfera por allí, digamos, divagando, formando pequeñas comunidades, pero de átomos individuales, o sea, no se mezclan entre sí, no se mezclan con otros átomos, son huraños. Así es, esa es su reactividad, casi nula. Pero, de manera química, en laboratorio y con condiciones especiales, a la mala, a la fuerza, ya han logrado generar compuestos de gases nobles. Pero bueno, sigamos avanzando. ¿Qué más? Justamente estos gases nobles son el helio, el neón, el argón, criptón, xenón y radón. Y miren ustedes, por favor, ¿cuántos electrones tienen en su última capa los gases nobles? A ver, chicos, si pueden responder. ¿Cuántos electrones tienen los gases nobles en su última capa? Tienen que participar también, por favor. Bien, Pamela. Excelente. Los átomos de los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa. Todos tienen 8 electrones, excepto el helio, es cierto. El helio tiene 2 electrones. Pero miren, el helio también no es que no quiera tenerlo, ¿no? Lo que pasa es que el helio es un compuesto muy chiquitito, entonces no le alcanza, pues, ¿no? El helio es un caso extraño que solamente con 2 electrones ya tiene la estabilidad. Así que lo vamos a colocar aquí con color rojito mejor. Entonces, miren, este hecho no pasó desapercibido por los químicos. Los químicos se preguntaron, ¿por qué rayos tienen 8 electrones en su última capa? En todo caso, utilicemos esa condición al revés. Como los gases nobles no reaccionan con nadie, significa que ya están estables, ¿no? O mejor dicho, tratan de no reaccionar con nadie. Ya no puedo decir, ya se me va la lengua, no puedo afirmar que los gases nobles no se mezclen con nadie, pero por lo general, en su mayoría de veces, no reaccionan con ningún elemento, no tratan de vincularse con nadie. Entonces los químicos se dieron cuenta de eso. Si los gases nobles, que tienen 8 electrones en su última capa, por lo general, excepto el helio, no se mezclan con nadie, entonces tal vez esa sea la regla, ¿no? Ah, claro. ¿Qué significa eso de que tal vez esa sea la regla? Significa que los átomos buscan tener 8 electrones en su última capa. Y cuando tengan 8 electrones en su última capa, ya están estables. Ya están tranquilos. Ya no se quieren juntar con nadie. ¿Te das cuenta? Muy bien. Sigamos. Espero que sí hayan entendido lo que significa la estabilidad de los átomos. Ahora sí, es momento de hablar del personaje de la fecha. Gilbert Newton Lewis. Lewis, un maestro físico-químico estadounidense, famoso por su trabajo de la denominada estructura de Lewis o diagramas de punto, que fue una invención prácticamente para poder enseñar la química. O sea, él lo inventó para poder enseñar a sus estudiantes de una manera más didáctica, ¿no? Como dice aquí, introdujo por primera vez la estructura en su libro La molécula y el átomo, de 1916.
Miren qué fue lo que se dio cuenta Lewis. Lewis se dio cuenta justamente de eso de los gases nobles, ¿no? Como si tú te dieras cuenta, ya, necesitamos 8, ¿no? 8 electrones. Entonces, hagamos esto, pues, ¿no? Cada átomo va a tener unos puntitos o electrones de valencia. Entonces dijo él, cada átomo vamos a representarlo con su símbolo y con un puntito o un asterisco que represente cada asterisco, cada bolita a los electrones de valencia que tiene. Entonces dice, ideó la representación de los átomos por sus símbolos rodeados de puntos, donde cada punto indica a los electrones de la capa externa. A estos electrones le llamó electrones de valencia, que ahí ustedes están observando la información. Los electrones de valencia son los electrones de la última capa. El número de electrones de nivel externo es igual, dice, al número de grupo de la tabla periódica en el caso de los elementos representativos. Eso significa que, por ejemplo, en el caso del flúor, ¿no? El flúor que habíamos visto hace un ratito, ¿en qué grupo está? Me dijeron que está en el grupo 7A, o sea, tiene 7 electrones de valencia. ¿Me dejo entender? Acá les he colocado en la diapositiva algunos ejemplos. Miren ustedes allí, tenemos allí al boro, al bromo, tenemos aquí al litio, al berilio, al carbono. Entonces, como podrán observar ustedes, el carbono, por ejemplo, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. En la última capa, ¿cuántos electrones tiene? Aquí en la última, tiene 2 más 2, 4. Por lo tanto, se le grafica con 4 puntitos al final. En el caso del boro, el boro tiene 3 electrones en la última capa, entonces le colocas 3 puntitos en su estructura de Lewis. El berilio tiene 2 electrones en su última capa, le colocas 2 puntitos en su estructura de Lewis, y así sucesivamente. Por acá hay un caso más grande, miren, el caso del bromo, ¿no? El bromo, acá está el bromo, miren, ahí está el bromo. ¿Sí lo ven, chicos? Ya, ese es el bromo. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 4s2 y 4p5, tiene 7 electrones en su última capa. Por lo tanto, dibujamos así la estructura de Lewis del bromo. Me consultan por acá. ¿Y cómo es eso de la configuración electrónica? No, la clase anterior no hicimos configuración electrónica, por si acaso. Lo hemos hecho ya, pues, creo que la segunda clase, ¿no? En la segunda clase vimos lo que era configuración electrónica. Simplemente lo que se hace es distribuir los electrones según una lógica, una secuencia, es justamente la secuencia de la regla de Sarrus, ¿no? 1 S2, 2 S2, 2 P6, ¿recuerda? Bueno, 6 en la parte de arriba, claro, ¿no? Lo estoy intentando colocar para que ustedes más o menos recuerden. Ahí está, 2P6, ¿qué más? 3S2, 3P6. Ahí está, el 6 arriba, no abajo. 3P6, luego sigue 1, 2, 2, 3, 3. Recuerdo que les enseñé 4, 3, 4. ¿Vean? 4S2. Luego sigue 3D10. Etcétera, etcétera. Así como continúa. Creo que eso ustedes seguramente lo han estudiado en el curso de química, ¿no? Me dice acá, ¿se puede repetir 2 veces 2S2? No. Cada subnivel tiene una sola vez de representación, no se puede repetir. Eso creo que está bastante claro. Muy bien, entonces, bueno, si lo tenemos que hacer, de repente por ahí la configuración electrónica de algún átomo, lo hacemos, no hay problema, lo volvemos a hacer y observamos cuántos electrones hay en su última capa, ¿ok? Pero sí quedó claro cuál fue la idea de Lewis. Los electrones de la última capa los colocó como puntitos, y así pudo explicar a sus alumnos, Lewis, cómo se mezclaban, cómo se combinaban entre sí los átomos. Y con eso justamente ganó fama, pues, la famosa estructura de Lewis. Muy bien, borramos.
A continuación, la regla del octeto bien de Lewis. ¿Cuál creen ustedes que es la regla del octeto? Chicos, la regla del octeto vendría a ser lo que les comentaba, ¿se acuerdan cuando les contaba acerca de los gases nobles? Eso fue lo que craneó Lewis y dijo, bueno, vamos a, aguanten aquí, ¿no? Si los gases nobles no se combinan generalmente con nadie, es porque están tranquilos, es porque están estables. Entonces, tal vez los átomos de la tabla periódica, el resto de átomos, quieren ser como los gases nobles, ¿no? Entonces, dijo Lewis en 1916, los átomos se combinan mediante procesos que implican la pérdida, la ganancia o compartición de electrones. O sea, los átomos se combinan entre sí, perdiendo, ganando o a veces compartiendo como hermanitos electrones. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué los átomos pierden, ganan, comparten electrones? ¿Por qué? Porque quieren adquirir, dice, la configuración electrónica más estable de 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Semejante a quiénes? Semejante a la de un gas noble. Esto se conoce hasta el día de hoy como la regla del octeto de Lewis. Es decir, los átomos buscan ser como un gas noble, quieren ser como un gas noble. Por esa razón es que buscan ser estables. Esto se conoce como la regla del octeto. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Miren ustedes ahí qué es lo que sucede cuando se junta un cloro con otro cloro. El gas cloro. No sé si alguna vez, seguramente ustedes han estado, no sé si alguna vez han ido a limpiar un baño de repente, ¿no? O en casa, no sé si ustedes han visto cuando mamá o algún familiar le echa mucha lejía al agua y comienza a trapear, a limpiar, y después queda un olor bien fuerte, ¿no? Y dicen, pucha, ¿para qué le echas tanta lejía? Sobre todo ahorita que estamos en la época de la pandemia, el año pasado, bueno, al menos acá en casa, se volvieron locos de la limpieza, pues, ¿no? Porque todos querían que esté pulcro, que no haya, pues, forma de adquirir el virus a través del contacto con el virus en la pared, en la baranda, ¿no? Tantas cosas que se estaban justamente mencionando, ¿no? O el ácido muriático que le echan a los inodoros, por ejemplo, ¿no? Eso tiene cloro. El cloro es un gas. Para que se forme esas moléculas de cloro, se junta un cloro con otro cloro, cloro 2. Entonces, el cloro 2, ¿cómo se une? Miren, aquí estamos viendo cómo es que se une un átomo de cloro con otro átomo de cloro. El cloro, a ver, ¿qué me puede decir? Número, posición del cloro en la tabla periódica, vamos, para hacer su diagrama, su distribución electrónica de una vez. A ver, pero utilicen el audio, pues, a ver, chicos, vamos. Muy bien, Tello, 7A, periodo 4, perfecto. Galarreta, correcto. Número atómico 17. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica del cloro. A ver, para que quede clarísimo, ¿ya? A ver, que no quede dudas ya de lo que estamos trabajando. Cloro. No de nada me sirve estar avanzando si están ahí en la luna de Paita. A ver, el cloro 17, ¿cierto? Ya vamos a colocar también el 7 como subíndice. ¿Dónde están mis subíndices? Por aquí están mis subíndices. Listo. El cloro 17, a ver, miren. Cuando hacemos la configuración electrónica, usualmente se coloca un cochetito, ¿ya? A ver, configuración electrónica del cloro. Ah, ya, y ahí, no te preocupes, pero tú sí me escuchas, ¿no? Lo más importante es que me estén escuchando. Bien, a ver, miren ustedes. 1S, comienzan a colocarle sus exponentes. 1S2, luego sigue 2S2. Entonces, cada vez que colocamos un subnivel, le colocas cuántos electrones pueden haber completos. En este caso, después del P sigue P6. ¿Cuánto vamos ya? 10 electrones. Sigamos completando. 3S2 y finalmente 3P. ¿Cuánto? 3P, me parece que acá seguiría el 5, ¿no? Claro, claro, chicos, seguiría el 5. Ahí está. Esa sería la configuración electrónica. Chicos, ¿se entendió? Ya, ahora,
¿Qué es lo que pensó Lewis con el cloro? Dijo, a ver, vamos a ver cuántos electrones hay en la última capa. ¿Y cuál es la última capa? La última capa, ojo, última capa, la última capa es todo aquello que tenga el número grande, es decir, el 3, el último nivel es la última capa. ¿Cuántos electrones hay en esa última capa, según lo que estamos observando? Tenemos el 3s2 y el 3p5. ¿Cuántos electrones hay en la última capa? Hay 7. Vamos a colocarlo así con color azulito mejor. Hay 7 electrones de valencia. Entonces, esos 7 electrones de valencia, Lewis los dibuja como bolitas alrededor del cloro. ¿Se entiende? Ahora sí piensa, pues piensa tú, por favor, y dame la razón con lo que estamos viendo acá. El cloro, para que esté estable, ¿qué necesita? ¿Qué le hace falta al cloro para que se encuentre estable? Si tiene 7 electrones de valencia. ¿Mm? A ver, ¿quién está por aquí? A ver, Kiara. Sí, profesor. A ver, Kiarita, dime, ¿cómo entiendes tú esto del cloro que tiene 7 electrones de valencia? ¿Qué le hace falta al cloro para que esté estable? ¿Qué crees tú que le hace falta? Le faltaría un electrón más. Le faltaría un electrón más. Pero ¿saben qué? Hay dos posibilidades en realidad, ¿no? Hay dos posibilidades. ¿Sabes cuáles son las dos posibilidades? O consigue un electrón o pierde los 7 electrones. Que también sería una posibilidad, ¿no? Pero una posibilidad más rara, ¿no? Caramba, ¿qué estoy haciendo acá? Ay, ay. O consigue o pierde los 7 electrones que tiene, pues, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, alumnos de Círculo de Estudios, ¿qué creen que será más probable? ¿Que consiga un electrón o que pierda los 7 electrones? Claro, pues los átomos también funcionan así. Se van por la parte más fácil para ellos. Entonces, más fácil es que consiga un electrón, que pierda los 7, pues. Entonces, por eso es que el cloro es un elemento con gran electronegatividad, o sea que fácilmente te arrancha tu electrón también. Es como el cloro, como el flúor. Por eso es que el cloro está en la columna del flúor, en la columna de los halógenos. ¿Se han dado cuenta? Ah, ya ven. Todo tiene una lógica. Entonces, el cloro más fácil es que consigue el electrón. Ahora, el cloro no te lo va pues, a veces a arranchar. En este caso, si se junta un cloro con otro cloro, lo que va a suceder, miren, mágicamente es lo siguiente. Este electrón que está aquí con el electrón que le sobra al otro cloro, se miran, se observan entre sí, se guiñan y se unen. Es decir, se juntan en un enlace químico. Aquí es donde se produce el enlace. Aquí es donde ocurre la química de los átomos. Ahí está. Esa es la atracción. ¿Entendido? Ajá, por acá me pregunto. Entonces, profesor, 2 o más átomos deben tener altas electronegatividades. Bueno, no siempre tienen altas electronegatividades. Hay elementos que tienen baja electronegatividad, como hay otros que tienen alta electronegatividad. Usualmente, normalmente se pueden combinar cualquier átomo con cualquier otro, por si acaso. Hay combinaciones también de un elemento que tiene mucha electronegatividad con uno que tiene poca electronegatividad, o sea, con un sumiso, ¿no? Uno que sí le da. ¿Me pueden poner su chat, por favor? Rodrigo, dime. ¿Pueden mirar su chat, por favor? Ah, ya. Sí, lo había visto. A ver, me estabas consultando. Al ubicar las bolitas, la única bolita que se puso a la derecha podría estar también arriba y las dos bolitas, claro, las bolitas podrían colocar en cualquier lugar. Yo les conté justamente la historia de Lewis, ¿no? Yo también leí la historia de cómo es que se le ocurrió la estructura de Lewis y simplemente era porque Lewis quería enseñarle a sus alumnos. O sea, quería enseñarle a sus alumnos una forma de ejemplificar lo que sucede a nivel atómico. Profesor, pero si colocamos el puntito arribita, bueno, ahí sí estaríamos un poco lejanos, pero
¿Por qué creen que han puesto la bolita acá a la derecha? Lo han colocado a propósito, pues, ¿para qué? Para que se puedan unir y todo quede por efecto simétrico. Esa es la razón por la cual se ha colocado la bolita al lado derecho. Pero tú lo podrías colocar arriba, claro, normal, depende de ti. Lo que sí, hay que tratar de ser un poco simétricos, ¿no? Si son 7, colocas 1, 2, 2, 2, algo así. Eso siempre he visto que en la estructura de Lewis se trata un poco de ser simétricos. Muy bien, chicos, entonces así es como se forma el enlace de cloro. El cloro se une consigo mismo y ahora, si tú te preguntas, a ver, ¿cuántos electrones tienen cada uno? Se dan cuenta que sucede algo mágico. El primer cloro, ahora, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 8. El segundo cloro también tiene 8. Ah, entonces ahora los dos están contentos. Es decir, a través del enlace químico se logró la estabilidad de estos átomos. ¿Entendido? Muy bien. Aquí tenemos más ejemplos. Miren, la molécula del dióxido de carbono, el CO2. Miren cómo se une el carbono con los dos oxígenos. El carbono tiene 4 electrones en su última capa. Esos 4 electrones, 2 los junta con 2 del oxígeno de la derecha y otros 2 los junta con 2 con 2 electrones del oxígeno de la izquierda. Recuerden ustedes que el oxígeno está en la columna 6A, por lo tanto tiene 6 electrones en su última capa. Ahí está dibujadito, mira, ¿te das cuenta? Ahí está más que dibujadito, ahí está prácticamente especificado, bien bonito. Entonces, esta es la manera en la que se unen. Veamos otros ejemplos. Miren, la molécula del metano. El metano es el CH4, ¿cierto? Miren, ahí está, carbono y 4 hidrógenos a sus costados, para arriba, abajo, al norte, al sur, al este y al oeste. Esta es la forma en la que se combinan. El carbono, como ya les he comentado, tiene 4 electrones en su última capa. Esos 4 electrones se juntan con cada electrón del hidrógeno. Ahora, hay 2 átomos que no cumplen la regla del octeto, claramente, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta cuál es uno de los átomos que no cumple la regla del octeto? Ahí están. Este señor, que se llama hidrógeno, no cumple la regla del octeto por obvias razones. Pues no es que no quiera, simplemente no puede. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 1. El hidrógeno tiene un solo electrón en su última capa. Por lo tanto, es imposible para el hidrógeno que tenga pues 8 electrones para alcanzar la estabilidad. Entonces, para el hidrógeno, ¿con cuántos electrones logra ser estable? Solamente logra hacer la estabilidad con 2 electrones. O sea, con 2 electrones el hidrógeno está contento. Ya logró la estabilidad. El resto de los átomos funcionan con 8. Muy bien, y lo mismo ocurre en el caso del helio. El helio es un gas noble que con 2 electrones ya alcanzó la estabilidad interna. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Me parece que eso sería lo correspondiente a la regla del octeto de Lewis. Vamos a borrar acá las imágenes. Y pasamos a ver lo que es la electronegatividad. La electronegatividad es una condición, una característica de los átomos. Ahora sí, me lo borré. Bien, miren, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad es una medida de la capacidad que tienen los átomos para poder atraer y retener a los electrones que participan de un enlace químico. Esta definición de electronegatividad la inventó, la creó uno de los más grandes químicos que ha dado el siglo XX, ¿no? Linus Pauling. Pauling, como dice aquí, fue uno de los primeros químicos cuánticos y recibió el Premio Nobel de Química en 1954 y también me parece que recibió otro Premio Nobel de la Paz. O sea, es uno de los pocos personajes que han recibido 2 premios Nobel, me parece. Claro, además de Marie Curie, ¿no? María Sklodowska-Curie, que también recibió 2 premios Nobel, uno por física y otro por química, ¿no? Sería bueno que de repente por ahí busquen en Netflix Madame Curie, la película, ¿no? De esta notable científica y se puedan inspirar un rato ahí con su historia. Bueno, ¿qué más?
Pauling definió la electronegatividad, como les acabo de mencionar, como la capacidad, bueno, yo lo llamo así en términos prácticos, ¿no? La capacidad de robar los electrones, de arranchar los electrones. Entonces, vamos a ver a continuación que esta electronegatividad se ha establecido en una escala, como dice aquí, del 0 al 4. Pauling asignó de manera arbitraria un valor de 4,0 ¿para quién? Para el flúor. Entonces, ¿cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? El flúor, que es el elemento que tiene más capacidad para arrancharte los electrones. Mientras que el elemento menos electronegativo es el francio, que tiene un valor, dice, de 0,7 aproximadamente. ¿Lo quieren ver en la tabla periódica? Ahí está en la tabla periódica, miren ustedes. Esta es la tabla de las electronegatividades. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Ahí lo estamos viendo en el lado derecho. Vamos a tratar de ubicarlo ahí, el flúor en la columna 7A. Este es el elemento más electronegativo. Por eso, cuando ustedes lean la historia de la química de los gases nobles, ¿con quiénes los han tratado de juntar a los gases nobles? Con el flúor. Miren, justamente, acá es interesantísimo, miren, ¿ah? Para que le comenten de repente al profesor de químico, pues si por ahí de repente van ustedes a una academia y le dicen que los gases nobles no reaccionan con ningún elemento, y ya es mentira, pues, ¿no? Los gases nobles ya se ha descubierto desde los años 60, 50, que sí reaccionan con otros elementos químicos. El criptón, miren ustedes ahí, ¿cuál es la electronegatividad del criptón? Le han puesto 3, o sea, ya se puede juntar con otros elementos. El xenón, no sé si ustedes han visto de repente en estas publicidades, en esta discoteca, no, ustedes no van a la discoteca seguramente, ¿no? Pero bueno, en estos establecimientos donde hay unas líneas así fosforescentes o de luces, ¿no? De locales, que vienen unas luces así moradas, así azules, así como que para llamar la atención, de publicidad. Ese es un gas el que va al interior, es un derivado del xenón o del neón. Bueno, lo cierto es que, como estamos observando aquí, el criptón, el xenón, el radón, ya tienen electronegatividad. ¿Por qué? Porque ya han podido juntarlos con otros átomos y demostrar que sí se pueden combinar. Bueno, entonces, chicos, el elemento más electronegativo, el flúor. Y el elemento menos electronegativo, el más suavecito, ¿cuál es? El francio. Ahí está. Están totalmente opuestos en la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Miren, estas ubicaciones a ustedes también tienen que llamarle la atención. Pues. Se dan cuenta que para abajo y a la izquierda la electronegatividad va bajando, ¿cierto? ¿Sí lo logran apreciar ahí? Para abajo y a la izquierda la electronegatividad va bajando. Pero para la derecha y hacia arriba la electronegatividad va subiendo. Tanto es así que el oxígeno es 3,4, el cloro es 3,2, que son vecinos del flúor. Muy bien, chicos, eso quería comentarles. Vamos a borrar los dibujitos. Ahora que ya sabemos qué es la electronegatividad, vamos a analizar los tipos de enlace. Y vamos a empezar con el enlace más sencillo de comprender, el enlace iónico. El enlace iónico. ¿Qué es el enlace iónico? Es el enlace que se forma por una transferencia de electrones en número suficiente para adquirir la estructura electrónica de un gas noble. Lo que sucede siempre, ¿no? Cuando se juntan dos átomos, o bueno, generalmente forman una estructura de gas noble. Y aquí ya hay un modelo desde el inicio, ¿no? El NaCl. ¿Alguien que me pueda decir qué compuesto es el que se está formando acá en el NaCl? A ver. Muy bien, muy bien. Bien, correcto. Ana Sofía, dime, ¿cómo se llama ese compuesto? Cloruro de sodio.
el cloruro de sodio, alias la sal, pues, ¿no? Claro, ustedes seguramente cuando comen su comidita, la comen con su salsita, ¿no? Miren, o cuando hacen su ensalada, ¿no? A ver, pero sigamos estudiando al enlace iónico. Esta parte del enlace iónico es fundamental. Para que se produzca un enlace iónico, este enlace se origina cuando hay una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. O sea, vas a ver en la tabla de las electronegatividades cuál es la electronegatividad de cada uno y vas a colocar, vas a restar las electronegatividades y vas a analizar si es mayor o menor de 1,7. Si es mayor de 1,7, el enlace es iónico. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, el átomo de cloro tiene una electronegatividad de 3,0. El de sodio tiene 0,9. La diferencia de electronegatividad es 2,1. Consecuentemente, el cloruro de sodio, NaCl, es iónico. ¿Se entendió? Ahora, déjame explicarte qué es lo que está pasando acá. Ustedes tienen que comprender sobre todo, porque miren, la verdad que la práctica está ahí, son muchos ejercicios, pero necesito que entiendas primero. Porque si no entiendes, cuando llegues perdón, voy a borrar acá. Cuando llegues a resolver ejercicios, vas a tener un problema de que solamente resuelves porque el profesor te lo pide, pero no estás entendiendo. Mira, ¿qué es lo que sucede con el cloro y con el sodio? Miren ustedes, por favor, la animación que está por aquí, en la parte de abajo. Miren, todo esto que está aquí en el lado izquierdo, pero con dibujo, es lo mismo. El sodio, ¿en qué columna está en la tabla periódica? En la columna 1A. O sea, tiene un electrón en su última capa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le colocamos acá una X nada más. Una X que representa al único electrón que tiene en su última capa. El cloro, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 7. Ya lo hemos analizado. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? Con el compañero acá me estaban comentando justamente del cloro. Ya, 7 electrones. Entonces piensa. El cloro le falta 1 para completar 8 electrones. ¿El sodio? ¿Qué dirías del sodio? ¿Al sodio cuánto le falta? No utilicen el audio, pues caramba. Pamela, ¿cuánto le falta al sodio? Me faltan 7 electrones. 7, muy bien, por acá también de Ariana. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Qué es más fácil para el sodio? ¿Que consiga 7 electrones o que pierda el único que tiene en la última capa? Creo que está obvio, ¿no? Más fácil va a ser para el sodio deshacerse de lo que le está sobrando, ¿no? Que pierda, pues, ¿no? Lo donará, lo perderá, le quitará. Pero miren, en este caso, ¿saben qué sucede? Sucede algo muy maldito, ¿no? Lo que pasa es esto de acá. El sodio tiene un electrón en su última capa. Viene el cloro, y como el cloro tiene electronegatividad 3,0, le arrancha su electrón al sodio, al pobre sodio. Le arrancha literalmente. Le quita así con violencia, ¿no? Le quita, dame para acá. Y lo que sucede es que el cloro adquiere la estabilidad. ¿Y sabes qué pasa con el sodio? El sodio se queda sin su electrón, ya está tranquilo, ya. Pero ¿sabes qué sucede? Se pega al cloro, se junta, así como si fuera un imán, ¿no? Entonces, se ha demostrado que el enlace iónico es un enlace por atracción. Por eso es que acá le colocan a veces más y menos, ¿no? Para indicar, miren, para indicar que ahora el cloro ahora es negativo porque ha ganado un electrón, mientras que el sodio se queda como positivo. Entonces, han estudiado la molécula del cloruro de sodio y se han dado cuenta que el sodio está pegadito al cloro, así como si fuera un imán, así, plum, pegadito. Pegados. Ojo, el sodio no necesita ningún electrón más. O sea, no hay ningún palito de por medio. Chicos, ¿acá habrá algún palito de por medio? No, no hay ningún palito. No hay ningún palito. El sodio está tranquilo y ya no necesita ningún enlace. Por eso es que decimos que el sodio está
formando un enlace así iónico de pegados de atracción iónica con el cloro. Claro, solamente ha transferido su electrón que le quedaba. Veamos aquí, características de un compuesto iónico. Esto también es interesante porque el cloruro de sodio no es el único compuesto iónico. Miren, un compuesto iónico no presenta molécula. Esto es lo que justamente le estaba dando a entender, ¿no? Clásica pregunta de los exámenes de admisión. Clásica pregunta. ¿Un compuesto iónico es una molécula? La respuesta es no. No es una molécula. Así de sencillo. O sea, no está formando palitos. Es como que le dio su electrón y se pegó a él así como chicle, ¿no? Pero no está formando palitos. No hay palitos aquí en el cloruro de sodio. ¿Qué más? Características del compuesto. Generalmente existen en estado sólido. Poseen alto punto de fusión y ebullición. O sea, si tú los calientas, difícil que se derritan tan fácilmente, ¿no? En estado sólido, dice, son malos conductores del calor y de la electricidad. Claro, pero cuando están fundidos o disueltos en agua, sí son buenos conductores del calor y de la electricidad. Así que, no sé si ustedes alguna vez han visto estas películas. Bueno, yo una vez vi una película en la que ponían en la silla eléctrica a las personas pues, cuando lo van a ejecutar, ¿no? ¿Se han visto ustedes esas películas de ejecución en Estados Unidos? Bueno, acá en el Perú no existe ejecución, ¿no? Pero en Estados Unidos sí, y a veces los colocaban en la silla eléctrica, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto esas películas en las que le mojan la cabeza para que, digamos, muera más rápido, ¿no? Para que la electricidad pase más rápido a través del agua. Pero esa mezcla de agua le colocaban un poco de sal. ¿Para qué la sal? Para que al convertirse en un compuesto iónico, la sal, unido con el agua, se convierte en un poderoso electrolito. O sea, más rápido pasa la electricidad con el agua con sal. Así que mucho cuidado con el agua con sal. No le voy a pasar la corriente. Bueno, entonces, chicos, esas son las características de los compuestos iónicos, que forman justamente enlaces iónicos entre sus átomos. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Entonces, diferencia de electronegatividad mayor de 1,7, enlace iónico. Avancemos por acá. Es momento de ver el enlace covalente. El enlace covalente, la palabra covalente comienza con el prefijo co. Co, acuérdense que llaman así a la compartición. O sea, el enlace covalente es cuando compartes. La compartición mutua de uno o más pares de electrones entre los átomos participantes indica un enlace covalente. Ojo, el enlace iónico no comparte. Al sodio no le interesa compartir nada, solamente lo regaló, lo transfirió, donó su electrón. En cambio, en el enlace covalente sí se comparte. Este enlace se origina típicamente entre elementos no metálicos en los que la diferencia de electronegatividad es menor de 1,7. O sea, cuando restas las electronegatividades y te sale menos de 1,7, es un enlace covalente. El término covalencia fue por primera vez utilizado por este señor, Irving Langmuir, en 1919. Son gases, líquidos o sólidos, es decir, los compuestos covalentes pueden ser de muchas formas. Acá sí no hay mucha, acá hay variedad, ¿no? Tenemos que pueden ser gases, pueden ser líquidos, sólidos, con bajos puntos de fusión. Muchos son insolubles en solventes polares como el agua. Algunos no se pueden disolver en el agua. Bien, ¿qué más? La mayoría son solubles en solventes apolares como el benceno. Bueno, el benceno es un compuesto que se utiliza justamente para ¿cómo se dice esto? Para limpiar artefactos eléctricos, no sé si las chicas, por ejemplo, ¿no? Las damas, no sé si alguna vez han utilizado este quitaesmalte. ¿Han escuchado? Sí, han utilizado el quitaesmalte, ya, con ese compuesto se sacan el esmalte de las uñas, ¿no? Ya, esto es un derivado del benceno también. ¿Qué más? Los compuestos fundidos y líquidos no conducen electricidad. Esto es interesante, ¿no? Compuestos con enlace covalente que están en estado líquido no son buenos conductores de la electricidad. O sea, ahí no te puedes electrocutar. Las disoluciones acuosas habitualmente son malas conductoras eléctricas. Ya está, perfecto.
Sus unidades químicas son moléculas. O sea, aquí ya estamos hablando de moléculas. Miren, clásica pregunta de los exámenes de admisión en la parte de química. Tipo de enlace que forma moléculas, el enlace covalente. Ni se te ocurra marcar enlace iónico porque el enlace iónico no forma moléculas. Muy bien. Listo. Y lo que estamos observando en la parte inferior, ¿no? Miren, ¿qué forma de molécula es esta que estamos viendo aquí? Es el gas hidrógeno, el hidrógeno 2. O sea, el hidrógeno, vamos a colocar acá con un tamaño más grandecito. El hidrógeno con subíndice 2. Ahí está. Bueno, como exponente no, sino como subíndice. El gas hidrógeno existe en la naturaleza, pero con moléculas que forman, en este caso, 2 átomos de hidrógeno. En este caso, el hidrógeno de la izquierda y el hidrógeno de la derecha están compartiendo ambos un electrón, de manera que han alcanzado la estabilidad con 2 electrones. En la molécula del metano también ocurre esto, y miren, esta molécula tan interesante que es justamente, ¿sí se dan cuenta qué molécula es, chicos? Es el benceno, ¿no? El benceno es un compuesto aromático. El carbono, colocado de esta manera en forma de disposición, en forma de hexágono, se conoce como la molécula del benceno, que seguramente aquellos que, los de quinto año, no sé si es que ya están llevando química orgánica, seguramente ahí lo habrán podido estudiar. Muy bien. Chicos, digamos estudiando la parte final de lo que es el enlace covalente. Existen distintos tipos de enlace covalente y que es con lo que vamos a trabajar justamente en la parte práctica de hoy. El enlace covalente tiene distintas clases. Según el número, según la cantidad o en todo caso los enlaces compartidos o los electrones compartidos, por el origen tenemos enlace covalente normal o enlace covalente coordinado. El enlace covalente normal es cuando dice aquí el par de electrones que se comparte es aportado por cada uno de los átomos. O sea, los dos comparten. En enlace coordinado o dativo es cuando solamente uno de los átomos da los electrones a compartir, el otro solamente los recibe, pero de todas maneras hay una compartición. Según la polaridad, el tipo de enlace covalente puede ser polar o apolar. Polar es cuando los átomos dice que poseen diferentes electronegatividades. La separación de cargas crea un dipolo eléctrico. Y cuando es apolar, usualmente es cuando son átomos semejantes, ¿no? Se junta un cloro con otro cloro, un oxígeno con otro oxígeno, entonces su molécula es perfecta, no forma polos. Y bueno, de acuerdo al número de pares electrónicos compartidos, eso sí lo vamos a trabajar hoy, tiene que ver en este caso con los enlaces simples, dobles y triples. El enlace simple es cuando solamente hay un palito. Es decir, está formado por un par de electrones. El enlace doble son 2 palitos. Está formado por 2 líneas paralelas y representa 2 pares de electrones. El enlace triple está formado por 3 rayitas y representa, en este caso, se representa con 3 líneas paralelas y representa a 3 pares de electrones. Esta diapositiva, miren, resume muy bien todos los tipos de enlace covalente que les podrían preguntar en un examen de admisión. Interesante. A continuación, clasificación por el origen de electrones compartidos. Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Lo de normal, o sea, acá estamos disgregando ya cada uno de los tipos de enlace. Hay enlace covalente normal, que es cuando se comparten, o sea, los dos aportan. Por ejemplo, en el caso del HCl, del ácido clorhídrico, el hidrógeno aporta un electrón, el cloro aporta su electrón y comparten un par, pero cada uno aportó. Hay un caso por aquí, como ustedes estarán viendo, del dióxido de azufre. En el caso del dióxido de azufre, miren ustedes ahí, el azufre sí comparte con el oxígeno de la izquierda. O sea, estos enlaces que están acá a la izquierda son covalentes. Pero el enlace que se forma acá a la derecha con el oxígeno, este no es un covalente, digamos así, normal. Es un covalente coordinado. ¿Por qué? Porque el azufre solamente está colocando sus electrones allí, los comparte, pero solamente son originarios del azufre, no por el oxígeno. Entonces, dice aquí, este enlace se forma cuando un par de electrones que se comparte es aportado por un solo átomo. ¿Ok? Muy bien. Usualmente su forma de describirlo es con una flechita.
Y bueno, según la polaridad, ya les había comentado una definición. Polar es cuando forma polos, es decir, hay una parte más grande y una parte más chica de toda la molécula. Por ejemplo, en el agua, la parte del oxígeno es la parte grande y la parte del hidrógeno es la parte más chica. Se forma como una especie de dipolo, ¿no? Como una especie de parte positiva y parte negativa, algo así. En cambio, en las moléculas que tienen enlaces covalentes apolares es el caso de las moléculas perfectas, que son simétricas, así todas bonitas. Por ejemplo, un bromo con otro bromo. Se juntan y forman una molécula perfecta, ¿no? Bonita. Y también, por ejemplo, acá tenemos el metano, que se distribuye así todo simétrico. El dióxido de carbono también es una molécula simétrica apolar. Abajo tenemos una característica de los enlaces covalentes apolares y polares. El enlace covalente apolar es cuando la diferencia de electronegatividades va a ser 0. En cambio, en el covalente polar, la diferencia de electronegatividades será menor de 1,7, pero mayor que 0. Y para finalizar, con esto terminamos ya, chicos. Sé que es un poco larga la explicación teórica, pero es necesario. La clasificación por el número de pares de electrones compartidos. Acá tenemos a los enlaces simples, dobles y triples, pero es momento de comentarles el nombre del enlace sigma y el enlace pi. Ustedes seguramente ya lo han llevado en las clases de química, estoy seguro, salvo que por ahí me digan, profesor, es la primera vez que lo veo. Ahí sí tendría que estar más atento, pero miren, no es complicado para nada. El resumen lo podrían ver ustedes en la parte de abajo. Un enlace simple es cuando hay un palito o una flechita, como ustedes ven ahí. Cada palito significa un par de electrones, o sea, en cada palito hay 2 electrones. Eso está bastante claro, ¿cierto? Entonces, en un enlace simple también se le conoce como el enlace sigma, pues, ¿no? El enlace sigma, sencillito, sigma. Bien. Ahora, en un enlace múltiple, aquí sí arrancamos con el enlace doble, por ejemplo, ¿no? El enlace doble. Cuando tenemos un enlace doble, chicos, el enlace doble, químicamente, se dice que en el enlace doble hay un enlace sigma y un enlace pi. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hagamos en la contabilidad, acuérdate, en el enlace doble, cuando tú ves los 2 palitos, hay un sigma y un pi. Y cuando veamos un enlace triple, que podríamos encontrarlo en la práctica, los 3 palitos significan la parte central, un enlace sigma, y los 2 palitos de los extremos son enlaces pi. Así que tenemos 2 enlaces pi y un enlace sigma. ¿Estamos de acuerdo? En la parte superior también está resumido. Ahí está más clarito. Muy bien, chicos. No los quiero aburrir más. Yo creo que ya vamos a empezar a realizar la práctica de clase. ¿Me parece bien? Borramos. Y ahora sí, empezamos con las primeras preguntitas. A ver, o sea que ese es el problema. Que hay viernes y ya todo el mundo quiere comunicarse conmigo. Para... Ya, me están preguntando a mí. Muy tarde. Ya. A ver, chicos, ayúdenme a contestar entonces. A ver, la primera pregunta. Dice, indique según sus estructuras de Lewis para los compuestos iónicos siguientes, ¿cuáles tienen enlace covalente? ¿Mm? A ver, ¿cuáles tienen enlace covalente? El cloro es muy sospechoso de enlaces iónicos, por si acaso, ¿eh? Así que vamos a tener cuidado ahí con la configuración de Lewis para el cloro y cuando se unen con otros compuestos. En el caso del bromo, como es un halógeno, también el bromo tiene 7 electrones en su última capa, así que hay que tener cuidado porque podría ser sospechoso de que el bromo o el cloro formen enlace iónico. ¿Recuerdan? Chicos, ¿sí están aquí? ¿Se acuerdan ustedes que el cloro y el bromo son compuestos que tienen 7 electrones en su última capa? Así que son muy sospechosos de que arranchen el electrón a alguien y se convierta en un enlace iónico. Así que hay que tener cuidado. A ver, facilito. El calcio. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la electronegatividad del calcio? A ver.
Si no, le preguntamos acá al asistente de Google. Yair, electronegatividad del calcio. Yair, creo que estás levantando la manito. Ah, acá me están mandando, ¿no? Ah, ya. La respuesta, perfecto. Muy bien, Carolina, efectivamente, yo es que lo había colocado con bajo nivel de audio, pero sí, efectivamente, ¿no? La electronegatividad del calcio. ¿Electronegatividad del calcio? 1, me dice el asistente de Google. Entonces, si queremos averiguar para la primera parte, miren aquí, vamos a colocar número 1 en romanos. Que sí, pues, ¿no? Yo normal no tengo ningún problema con que ustedes consulten en internet las cosas. Es que estamos en el siglo de la información, creo yo, ¿no? O sea, antes sí, pues, como que todo debía aprenderse de memoria, pero lo que necesito, por eso me preocupo mucho de la parte teórica, que ustedes entiendan primero las cosas. Porque la parte de los ejercicios se lo puedo resolver sin ningún problema. A ver, electronegatividad, no, diferencia de electronegatividades para el primer compuesto. A ver, vamos, en la primera. El cloro, ¿cuál es su electronegatividad? El calcio, ya sé que es 1. ¿Y el cloro? Electronegatividad del cloro. 3.16. 3.16. Ahí está, ¿ya ves? Pamela me dice 3,0. Bueno, supongo que yo al momento de colocar ahí los valores, me faltaba actualizar, qué sé yo, ¿no? Ah, verdad, me olvidaba comentarles, chicos, yo me descargué el otro día una tabla periódica de mi celular. Ustedes también pueden hacerlo, ¿eh? Una tabla periódica bien chévere, bien bonita. Ya, digamos que es 3,1, para que no nos peleemos. 3,1 menos el calcio, que es 1, ¿cuánto sale la diferencia? 2,1. Chicos, si el enlace o si la diferencia de electronegatividades es 2,1, ¿qué tipo de enlace sería? Es un enlace iónico, muy bien. A ver, la pregunta dice, indique según estructuras de Lewis para los compuestos. Ah, ya me están diciendo que son iónicos. Sí, Yair, a ver, vamos a ver. En el número 1 ya me están diciendo que son iónicos, ya no por las puras así lo calculo. La 1, Yair, es correcta. La 1 es correcta. La 2 me parece que no. La 3 puede ser. La 3 sí es correcta. Hasta ahí, dame un minuto para continuar, por favor, acá revisando. Bueno, chicos, por la pura estaba calculando la electronegatividad. Ya sé que es un compuesto iónico. Pero lo que me están diciendo es cómo es la estructura de Lewis de estas cosas. A ver, lo que tenemos aquí, en este caso, es primero el calcio. El calcio con 2 electrones, digámoslo así, en su parte final, ¿cierto? O sea, tenemos allí 2 bolitos. Digamos que ahí está sus 2 electrones, ahí del calcio. ¿Listo? Muy bien. Y a estos se adhiere el cloro. El cloro por aquí y el cloro por acá. Entonces, como ustedes podrán notar, el cloro, si bien es cierto, tiene 7 electrones de valencia, vamos a notar de que no tiene en su estructura de Lewis enlaces covalentes, así que la número 1 definitivamente no es la clave. El cloro por sí mismo no tiene enlaces covalentes, así que es imposible que tenga enlaces covalentes el clorito solito. Algo así sería su estructura de Lewis, ¿no? En el caso del cloro, ahí están sus bolitas. Ahí está. Bueno, estoy acá un poco tardando porque tengo que hacer las bolitas del clorito. Algo así. Ahí está. Entonces, la número 1 definitivamente no es. El cloro por sí mismo no puede formar enlaces covalentes, como les estaba comentando, ¿no? Muy bien, ahí están sus electrones de valencia. Listo. ¿Qué más? El número 2. Sospecho que es el número 2, pues, ¿no? Miren, la número 2 creo que sí va a ser, esa va a ser la respuesta. Esa va a ser la clave. ¿Por qué? A ver, el NH4. ¿Cómo se forma el NH4? El amonio, el ion amonio. El ion amonio, a ver,
Efectivamente, aquí el ion amonio sí tiene enlaces dobles, ¿no? O sea, mejor dicho, sí tiene enlaces covalentes en su estructura interior. O sea, el nitrógeno, chicos, miren, el nitrógeno, cuando nosotros lo unimos con el hidrógeno, efectivamente, este nitrogenito se une con, por aquí, el hidrógeno, por acá también, un hidrógeno, por acá otro hidrógeno, ¿ok? Y bueno, al unirse con un hidrógeno más, o sea, al unirse con el hidrógeno superior, se forma una molécula iónica, ¿no? Así, de esta manera, con los enlaces en esta forma. Aquí hay enlaces covalentes. ¿Entendido? Entonces ahí podemos notar que hay una característica, ¿no? de compartición de electrones en este caso. Aquí también hay otra flechita, aunque en el caso del hidrógeno de la parte superior ha perdido un electrón. Claro, es un ion que ha ganado un electrón al final. Claro, correcto, correcto. Ahí está. Esto vendría a ser de signo positivo. Y se une con el cloro. El cloro ya es un viejo conocido de nosotros. El cloro tiene un electrón en la última capa. Vamos a representarlo de esta manera. Y sus electrones que están sobrando están por acá. Listo. Lo interesante en este caso es que el amonio tiene justamente un electrón de valencia. O sea, todo este compuesto tiene un electrón en su última, digamos así, capa o configuración, ¿no? O sea, todo esto por uno solo, en una sola expresión, todo esto tiene un electrón en su última capa. Todo eso, como si fuera una especie de compuesto, ¿no? Así. Entonces, ahí justamente el cloro le quita ese electrón y se formaría un enlace iónico, donde el cloro hace el dipolo negativo, ¿no? Bueno, lo interesante es que la respuesta en este caso sería justamente la número 2. Pues. ¿Cuáles son las estructuras que presentan enlace covalente? La clave sería la de dado, solamente la 2, porque aquí sí hay enlaces covalentes, en la parte central. ¿Sí lo ven ustedes allí? En la parte del amonio, aquí hay enlaces covalentes. Muy bien. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Sí, creo que de repente ahí no se ha captado bien la idea, pero por si acaso, chicos, en el primer compuesto, esto deja el calcio solo, no está compartiendo electrones. El calcio está pegado al cloro. El cloro le quitó su electrón que le sobraba a cada lado, le quitó un electrón al calcio y ahora se ha conformado en un compuesto iónico. ¿Sí me dejo entender? O sea, el calcio se quedó con signo positivo, mientras que los cloros que han ganado los electrones se han quedado con signo negativo. Por lo tanto, el enlace que se está formando acá es un enlace iónico, no es un enlace covalente. ¿Ok? Es más, hicimos la demostración, ¿no? ¿Sí lo vieron acá? Diferencia de electronegatividad tanto para el cloro como para el calcio. ¿Cuánto salió su diferencia de electronegatividad? 2,1. Por lo tanto, el enlace que se forma es un enlace iónico. ¿Sí se entendió? Chicos, ¿todo bien? No sé si me logran escuchar, chicos. Faltaría la número 3, que es del cesio con el bario, con el bromo, ¿no es cierto? En el caso del cesio y el bromo ocurre algo muy similar a lo que pasa con el cloro y el calcio. El cesio tiene un solo electrón de valencia.
Mientras que el bromo es igualito que el cloro. El bromo tiene 7 electrones en su última capa. Entonces, ¿qué va a pasar con el bromo y esos electrones? ¿Qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es lo siguiente. El bromo, como le falta 1, le va a quitar, le va a arranchar al cesio su único electrón que tiene ahí y se va a formar un compuesto de esta manera, ¿no? Un compuesto iónico probablemente, claro que sí, porque definitivamente en la pregunta dice que todos son iónicos, por si acaso. O sea, ya está obvio que son iónicos. Entonces ahí el bromo le quita su electrón y el cesio se convierte en un dipolo positivo porque le han quitado un electrón. Así, se convierte en un dipolo positivo, mientras que el bromo le ha quitado el electrón, se convierte en un dipolo negativo. Entonces, eso es un enlace iónico. ¿Ok? Entonces, la clave sería solamente la letra D. Pregunta número 2. Indicar las estructuras de Lewis incorrectas. A ver. ¿A qué se refiere estas estructuras de Lewis? Miren, cuando dice aluminio más 3 y 3 cloros negativos, ustedes tienen que imaginarse que el aluminio se junta, en este caso, con 3 cloros, ¿no? Para que pueda satisfacer, en este caso, lo de la electronegatividad y además también de los 3 electrones de valencia del aluminio. Entonces, ¿cuál sería la estructura del cloro al unirse con el aluminio? ¿Qué tipo de enlace formaría? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué tipo de enlace formaría? Miren, vamos a ver qué sucede ya con el aluminio. A ver, ¿será cierto que el aluminio dona solamente sus electrones? Es un caso un poco raro. Lo que sucede es lo siguiente. El aluminio, es cierto, tiene 3 electrones en su última capa. Claro que sí. Vamos a colocarlos de esta manera. Aquí va uno, por aquí va otro, y por aquí va otro. ¿Ok? Ahora, el cloro, como ya hemos visto anteriormente, el cloro tiene 7 electrones en su última capa, ¿cierto? Entonces se va a unir con estos, con el aluminio de esta manera, como es lo sospechoso, como podría esperarse. Pero hay algo interesante en el caso del aluminio. Miren, acá se une con el electrón que le sobra, acá unimos al electrón que le sobra, o que le falta, mejor dicho, ¿no? Al cloro. Y por aquí el cloro se queda con sus otros electrones de valencia, los 6 que le faltan por aquí alrededor de él. Ahí está, de esa manera. Y lo interesante, chicos, es que el aluminio forma una estabilidad con esos 6 electrones. Es un caso extraño. Eso significa que la regla del octeto es una regla que, si bien es cierto, la cumplen la mayoría de átomos, no es una regla obligatoria. Creo que ya desde el punto de vista de que el hidrógeno no cumple la regla del octeto, podemos entender que hay algunas excepciones, ¿no? El aluminio es una de las excepciones con algunos compuestos. Por lo tanto, aquí sí se está formando palito. Es decir, el aluminio no le regala nada al cloro. ¿Cierto? Es más, ¿cuál es la electronegatividad del aluminio, por si acaso? No sé si alguien me puede ayudar, por favor. Electronegatividad del aluminio. 1,5. Carolina me dice 1,6 rayos. Total, a ver, nos decidimos. Bueno, lo interesante es que el cloro, su diferencia de electronegatividad sería igual a, en este caso sería 3,1 menos la del aluminio, me dicen que es 1,6, ¿no? $1,6, claro. Bueno, según la versión más actualizada, ¿no? Aunque en la tabla que yo les he mandado me parece que dice 1,5, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo sería la diferencia entonces de electronegatividad? Ya, la diferencia de electronegatividad es 1,5, claro, miren. Entonces, este valor es menor de 1,7, por lo tanto, se demuestra que el enlace es covalente también, ¿no?
Está casi al límite de ser un enlace iónico, pero sería un enlace covalente. Muy bien. ¿Qué más, chicos? En el caso del siguiente compuesto, ¿cómo sería? El PaF2. Este sí es un compuesto, creo que recontra iónico. ¿Por qué? Porque al presentar al flúor, ya al flúor, olvídense. Ya, el flúor, su electronegatividad es 4. Olvídense. Ya sea cualquier elemento, va a ser un enlace iónico. Pues, ¿no? Definitivamente. Así que entonces, ¿cuáles serían las estructuras de Lewis que serían correctas, chicos? La número 1, lamentablemente, da a entender de que es un enlace iónico. Y esto no es un enlace iónico. Entonces, la número 1 no es correcta. La número 2 es un enlace iónico. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién me puede decir? Electronegatividad del flúor. Ya. Eso vale 4, ¿no? ¿O quieren que lo consulte al Google? ¿Cuál es la electronegatividad del bario? A ver, electronegatividad del flúor. ¿Cuánto estará acá? Esta cosa está mal. Ya está fracasando. Electronegatividad del bario. Pucha, que ya fue ya. 0.89. Electronegatividad del flúor. Sería 4 menos 0.88. 3.98 me dice que es la electronegatividad del flúor. Bueno, 4 que sea, ¿no? Y la electronegatividad del bario que sea 0,9 aproximadamente. ¿Cuánto es la diferencia, chicos? 3,1. O sea, ¿qué pasa con la número 2? Es un compuesto recontra iónico. Entonces, la número 2 sí está bien, es correcta la número 2. ¿Por qué? Porque la estructura que vemos acá es una estructura iónica. La número 3, el litio con el... ¿Qué elemento es el que está ahí? El litio con el azufre. Electronegatividad del azufre. A ver, chicos, por favor, rapidito. Electronegatividad del azufre. 2,5 me dice la Pamela, perfecto. Entonces, 2.58. Ahí está, muy bien. Aproximadamente 2,5. Listo. Diferencia de electronegatividad. A ver, el azufre, 2,5. Menos electronegatividad del litio. Electronegatividad del litio, 1. Pamela, ¿es correcto? 0.98. O sea, 1, 0.98. ¿Cuánto sería la diferencia? Sería 1,5. Entonces, ¿qué tipo de enlace se estaría presentando acá? Covalente, claro. Pues entonces, lamentablemente esto estaría errado, ¿no? No es un compuesto iónico, es un compuesto covalente. Entonces, la única correcta sería la número 2. ¿Cuál es la 2? La D, claro, ¿no? A ver, y ahí sí me mandó esta clave, o me parece que... No, la 2 se me puso acá. Bueno, la 2 sería la D. Muy bien. Chicos, hagamos una captura de pantalla. Y ahí, dime. A ver. Ah, creo que me es una solución, una corrección también, ¿no? Ah, ya, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer una captura de pantalla rapidito, por favor, con la solución de estas primeras preguntitas. Ahí está, listo. ¿Hicieron captura de pantalla? Muy bien. Borramos entonces por aquí. ¿Listo? Perfecto. Borramos y vamos a las preguntas 3 y 4. A ver, dice, indique cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos. A ver, tienen elevado... Sí, me parece que cuando hicimos la explicación teórica, ¿se acuerdan? Yo les mencioné las características de los compuestos iónicos. La primera, a ver, ¿tienen puntos de ebullición elevados? Quedamos en que tenían puntos de fusión y ebullición también elevados, ¿cierto? Entonces la número 1 sí sería correcta. La número 2, ¿conducen la corriente eléctrica al estado sólido? Eso no es correcto. No pasa nada, ¿no? Entonces la primera, sí. La segunda, no.
¿Por qué no conducen la corriente eléctrica en el estado sólido? Lo que pasa es que para que conduzcan bien la corriente eléctrica tienen que ser unidos con agua, no con un disolvente en este caso. 3. ¿La mayoría son sólidos? Ah, eso sí es correcto. Y la número 4. ¿Tienen el mismo número de aniones y cationes? Esto no sería correcto. ¿Por qué? Porque cuando se unen los compuestos iónicos, por ejemplo, ¿no? Uno que hemos visto hace unos minutos, ¿no? Uno que tiene 2 átomos, que me parece que fue el calcio con el bromo 2, ¿no? El calcio con 2 bromos, o con 2 cloros, perdón, ¿no? Calcio, cloro 2, cloruro de calcio. Tenemos un catión y tenemos 2 aniones. Entonces, pueden existir 2 aniones y un catión. Eso significa que no necesariamente tienen que tener el mismo número de aniones y de cationes. Entonces, la respuesta correcta aquí sería ¿cuál? La 1 y la 3. Solamente 1 y 3. La 3 sería la C. Muy bien, vamos con la número 4. Respecto a los compuestos iónicos, marque verdadero o falso. Vamos a escribir verdadero o falso. ¿Se forman por la compartición de electrones? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se forman por la compartición de electrones? Yair, la 3 creo que sí está correcta. La 4 me parece que no. En la 4 sí hay que verificar algo. Miren, en el enlace iónico no se comparten electrones. Acuérdense de la sal. El cloro le roba el electrón y no comparte nada. El sodio se pega a él como si fuera un imán. Entonces, esto es falso, pues no se comparte nada. La 2, son conductores de electricidad, ya sea como sólidos o en solución acuosa. Creo que ya eso ha quedado aclarado en la anterior, ¿no? Miren, acá dice, conducen la corriente eléctrica al estado sólido. No, pues, solamente cuando están en solución acuosa. Entonces la segunda también es falsa. Cuando están mezclados con agua, ahí sí conducen muy bien la electricidad, mejor que el agua pura. Se forman entre metales y no metales. Eso es correcto. ¿Por qué se forman entre metales y no metales? Porque los metales tienen baja electronegatividad y los no metales tienen alta electronegatividad. Entonces, cuando hacen la diferencia de electronegatividades, usualmente sale mayor de 1,7 y por eso sale un enlace iónico. ¿Cuál sería la respuesta? Falso, falso, verdadero. La clave sería la C de casa. ¿Listo? Muy bien. Pamela, es correcta la número 4. Bien, hagamos una captura de pantalla y pasamos a las preguntas 5 y 6. Pregunta 5. Diga si los enunciados son verdaderos o falsos. A ver, la número 1. 2 átomos con altas electronegatividades originan un enlace covalente. A ver, ¿quién responde, por favor? ¿Qué pasa cuando tenemos 2 átomos con elevadas electronegatividades? ¿Se forma un enlace covalente? Para que se forme un enlace covalente, ¿cómo tiene que ser la electronegatividad? ¿Menor que cuánto? A ver, chicos, tienen que participar, pues si no, me aburro, me da sueño a mí. A ver, vamos a preguntar por acá. Dariana. A ver, Darianita, dime, están tocando la puerta, creo, ¿no? Ana, abrí, si no, Ahí me va a abrir de repente en la casa. Cuidado, no va a ser un Un show. momentito. Ah, ya, ves, ya sabía. Anda nomás, no te preocupes. Acá vamos a preguntar con otro compañero. Sofía, a ver, Sofía. ¿Sí estás presente? Sí, profe. Ahí está, muy bien. Sofi, ¿cuándo decimos que un enlace es covalente? Estamos por acá. Enlace covalente. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Por lo que me acuerdo, cuando... La Ay, diferencia no de electronegatividades, ¿cómo tiene que ser? ¿Mayor de 1,7 o menor de 1,7?
Acá me está mandando en el chat. Claro. Acuérdense de esto, miren. Para que se forme el enlace raro, el enlace iónico, la diferencia de electronegatividades tiene que ser superior a 1,7 para que se forme un enlace iónico. Pero para que se forme un enlace covalente normal, digamos así, con palitos, esto tiene que ser menor de 1,7. ¿Estamos de acuerdo, Sofía? ¿Sí? ¿Sofía? Sí. Perfecto. Entonces, cranee. Si dos átomos tienen altas electronegatividades, si la resta sus electronegatividades, ¿se formará un enlace covalente? La respuesta es sí. Es correcto, pues lógico, verdadero. La 2. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividades de los átomos que forman un enlace, mayor será su carácter covalente. Hablen. O sea, si la diferencia de electronegatividades es alta, ¿será más covalente? Esto es falso, de toda falsedad. ¿Por qué? Porque si la diferencia de electronegatividades es mayor de 1,7, ¿qué tipo de enlace estamos formando? Un enlace iónico. Entonces, no, pues no está bien esto ahí. Y la número 3, el enlace covalente coordinado se forma cuando uno de los átomos transfiere totalmente un electrón. Chicos. ¿Mm? Esto es falso. ¿Por qué? Porque el enlace covalente, ya, mire, la misma palabra covalente, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra covalente? Compartir, o sea, compartir electrones, ¿cierto? Es cierto que en el enlace covalente coordinado uno solo aporta, pero no le transfiere nada al otro, solamente los coloca allí y forma un enlace, pero no los transfiere. La transferencia ocurre cuando hay un enlace iónico, ¿cierto? Ahí hay transferencia. Bien, ¿cuál sería la clave? La clave sería verdadero, falso, falso, es decir, la letra C. Listo. Pregunta número 5. Respecto al enlace covalente, señale verdadero o falso. A ver. No había olvidado acá las claves. Y ahí, la número 5, ya está viendo que sí acertaste, ¿no? La número 6, ahora vamos a ver si es correcta. La 6, por acá me dicen que es la A. A ver, dice, respecto al enlace covalente. Es el enlace que se presenta entre elementos de baja electronegatividad. Bueno, creo que eso sí sería cierto porque la diferencia de electronegatividades tendría que ser entre elementos, a ver, aguante. Pero para que se forme un enlace covalente, a ver, espere un momento. Para que se forme un enlace covalente, usualmente se presenta entre un no metal, ¿no es cierto? O sea, entre los no metales. Claro, porque los enlaces covalentes, por ejemplo, sería el del agua, el del metano, CH4, el agua es H2O. Entonces, usualmente es entre los no metales o un metal y un no metal, pero con diferencia de electronegatividad baja. Entonces, la primera que dice ahí es el enlace que se presenta entre elementos de baja electronegatividad. Ya. No necesariamente, ¿ah? No necesariamente. O sea, lo que me están diciendo sí es cierto, que los elementos podrían tener baja electronegatividad y se forma un enlace covalente, pero no es una obligatoriedad. O sea, por ejemplo, ¿no? Miren, el oxígeno, vamos a colocar que esto es falso, porque no es una condición determinante, algo así. O sea, no es determinante que tenga que tener baja electronegatividad. O sea, si tienen elevada electronegatividad, también se puede, ¿no? O sea, si tienen elevada electronegatividad, también se forma un enlace covalente. Ya, ahí está más claro, mejor ahí.
¿Sí me dejo entender, chicos? O sea, no podemos afirmar de que necesariamente tengan que ser de baja electronegatividad. Si tienen elevada electronegatividad, también se podría formar un enlace covalente, porque la diferencia de electronegatividades también saldría menor de 1,7. Entonces, la primera vamos a colocarle falsa por esa razón. ¿Es típico enlace entre elementos de alta afinidad electrónica? Esto sí es correcto. ¿Sabes qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica es cuando se junta un elemento que tiene una, digamos así, cierta cantidad de electronegatividad con otro que tiene baja electronegatividad. Pero claro, no tan baja, ¿no? Para que el enlace se forme de alguna manera con diferencia menor a 1,7. Entonces sí es cierto que tienen que tener alta afinidad electrónica para que se pueda formar un enlace covalente. Por ejemplo, como dice aquí, aquellos elementos no metálicos. La número 3, son ejemplos de este tipo de enlace HF, CO, el hidruro de berilio, el monóxido de carbono, fluoruro de hidrógeno, etcétera. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, como ustedes se darán cuenta, el monóxido de carbono es con enlace covalente, claro que sí. El fluoruro de hidrógeno también, o sea, elemento electronegativo con un elemento, bueno, en este caso el flúor, ¿no? Un elemento muy electronegativo, pero el hidrógeno no se queda atrás, también tiene una característica de electronegatividad importante, ¿no? ¿Cuál es la electronegatividad del hidrógeno? Vamos a consultarlo. Se me dice Brasil, que hoy no me quiere hacer caso para nada. ¿Ya? A ver, creo que tengo muchas notificaciones de ahora sí. Electronegatividad del hidrógeno. Pamela, ahí está Pamela, muy bien. 2,1. Entonces, si nosotros restamos justamente esas cantidades, a ver, vamos a esperar acá la respuesta. Estamos trabajando, dice acá en el grupo. Bueno. 2,2. Ya, bueno, 2,1, 2,2 por ahí va, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería la diferencia de electronegatividades acá? Vamos a ver aquí. Claro. Bueno, aparentemente sería un compuesto iónico, ¿no? A ver, déjeme calcular acá bonito. Claro. Sí. Bien. Ya me convencí. Miren, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el hidrógeno, ¿con cuántos electrones alcanza la estabilidad? El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Se acuerdan del hidrógeno, no? Con 2, perfecto. Entonces, lo que pasa es que en la química no podemos decir que un rasgo es algo definitivo para todos. Ocurre así, pues, ¿no? Es como los gases nobles, ¿no? El profesor te dice que los gases nobles no reaccionan con ningún átomo usualmente, pero después te das cuenta que en realidad sí hay compuestos de gases nobles. Entonces, es como que hay algunas reglas con sus excepciones, ¿no? En el caso del hidrógeno, miren, el hidrógeno tiene un solo electrón en su última capa. Entonces tiene como decir una bolita, ¿no? Y el flúor tiene 7 electrones en su última capa. Es decir, ya sabemos que es como si fuera el cloro. El flúor tiene 7 electrones en su última capa. Vamos a colocar aquí sus electrones de valencia. Tiene 7, bacán. Podríamos sospechar de que el flúor le arrancha ese electrón y se forma un enlace iónico, ¿no? Porque eso es lo que estaba justamente craneando ahorita. Pero no se puede. ¿Y sabes por qué no se puede? ¿Por qué el flúor no le arrancha el electrón al hidrógeno? ¿Sabes por qué? Porque el hidrógeno se quedaría sin ningún electrón posible. Y eso no es una condición estable para él. No. En este caso, gana
la necesidad del hidrógeno de tener 2 electrones. Por lo tanto, se forma un enlace covalente. Lo acabo de investigar. Pueden buscarlo ustedes también, por favor, en Google. Busquen ahí el fluoruro de hidrógeno, ¿no? ¿Qué tipo de enlace presenta? Y van a darse cuenta que es un enlace covalente. O sea, a pesar de que la diferencia de electronegatividades es mayor de 1,7, no necesariamente forma un enlace iónico. ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso. ¿Ok? Así que la última vamos a colocarla también como verdadero. ¿Son ejemplos de enlace covalente? Sí, verdadero vamos a colocarle. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La clave sería falso, verdadero, verdadero, la letra C. Muy bien, chicos, hagan por favor una captura de pantalla. Bueno, que creo que la única forma que hemos colocado hoy es la de la letra, no, la número 3, no de la número 6. Bien, borremos. Y pasamos a las preguntas 7 y 8. Ahí está, este estaba acá. Indicar la especie química que cumple la regla del octeto. A ver, ¿cuál de las que ven ustedes ahí en el número 7 cumple la regla del octeto de Lewis? ¿Mm? A ver, chicos. ¿Cuál será la especie química que cumple la regla del octeto? ¿Qué me puede decir? Estamos ante un caso raro acá. Este es un caso raro son casos raros de la química. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, empecemos con el berilio, ¿no? Pregunta, el berilio, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? A ver. Vamos, chicos, vamos. Vamos acá a desarrollarlo. Letra A. A ver, en la primera, el hidrógeno se va a unir con el berilio y por acá con el otro hidrógeno, ¿no es cierto? Es más, ya podemos colocar su estructura, pues, ¿no? Se supone que acá van a formar un palito. O bueno, ya hay que hacer Lewis para cada uno, ¿ya? Para que no tengamos problemas. A ver, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno, ustedes ya tienen bastante experiencia y ahorita ya saben que tiene un solo electrón, ¿cierto? Ahí está, su único electrón de valencia. Pero mi pregunta es acerca del berilio. ¿Cuántos electrones tiene? Muy bien, Kiara, Pamela, muy bien. Yair, me salen las letras C, puede ser, ¿ah? Puede ser, ¿ah? Puede ser. Vamos a ver. El berilio tiene 2 electrones en su última capa. Es cierto. Ahí está. Ahí está. Entonces, mi pregunta es, ¿el berilio cumple la regla del octeto? ¿Sí o no? Chicos, se quedaron mudos. ¿El berilio cumple la regla del octeto? ¿Sí o no? El hidrógeno no la cumple. De hecho, ya vimos que el hidrógeno no cumple la regla del octeto. El hidrógeno se satisface solamente con ¿cuántos electrones? Con 2. Pero mi pregunta es, ¿el berilio con cuánto alcanzó la estabilidad? ¿Mm? ¿Con cuántos electrones alcanzó la estabilidad del berilio ahí? Estable con 4 electrones. Ah, ya ven. O sea, tenemos acá un caso raro, ¿no? Un caso diferente de la estabilidad. Sigamos, la letra B. A ver, sigamos investigando. Qué interesante. El boro con el cloro 3. A ver, el boro. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa el boro? A ver, chicos. Esta estructura de Lewis para la letra B, vamos a colocarla así, ¿ya? El boro acá en la parte del medio y vamos a formar acá una especie de triangulito equilátero con el boro y los 3 cloros. A ver, chicos. Si tenemos el boro ahí en la parte central,
Yo creo que ya a estas alturas de la vida ya podemos ahorrarnos el trabajo de colocar los 7 electrones del cloro, ¿no? Por favor, les rogaría bastante que me permitan no copiar los 7 electrones porque sí me demora mucho. Coloco los 3 palitos. Pregunta, el boro, ¿con cuántos electrones alcanzó la estabilidad? Porque ahí está estable. Ahí está estable ya. ¿Con cuántos electrones alcanzó la estabilidad del boro? A ver, muy bien, Pamela. Es correcto, pues no está obvio. El boro es estable solamente con 6 electrones. Miren, no necesitó los 8, entonces no cumple la regla de octeto. ¿Se dan cuenta? Son casos raros. Sigamos, la letra C. Letra C, el cloruro de aluminio. Bueno, en el caso del cloruro de aluminio creo que va a ser igualito, ¿no? El cloruro de aluminio también va a pasar lo mismo que el boro. Tenemos al aluminio aquí en la parte central y el cloro por aquí en la parte de arriba, por aquí en la parte de abajito y también por acá. Permítanme, por favor, una vez más, ya no tener que copiar los electrones de valencia, en este caso del cloro, junto con el aluminio, porque creo que ya está bastante evidente, ¿no? Ya tenemos una cierta experiencia ganada a lo largo de la clase de que se forman enlaces simples aquí. Entonces nos damos cuenta que en este caso el aluminio, ¿con cuántos electrones alcanzó la estabilidad? Estable con 6 electrones. Entonces tampoco cumple la regla del octeto. Veamos la letra D. La letra D, el CO. Este es interesantísimo. Bueno, el carbono con el oxígeno. ¿Qué pasa cuando se une el carbono con el oxígeno? A ver, carbono. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuántos electrones tiene el carbono en su última capa? Correcto, correcto. O sea, compruebo también lo mismo. Tiene 4 electrones, ¿no? Claro, tienes mucha razón, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Ahora, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Muy bien, correcto. Entonces, por aquí, ¿qué diríamos? ¿Cómo se uniría la molécula del monóxido de carbono? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cuándo terminamos, chicos, no? ¿Cómo sería la forma de unirse de estas estructuras? A ver. ¿Mm? A ver, chicos. ¿Cómo sería la estructura del monóxido de carbono? A ver, pues, ¿cómo lo unirían a los dos? Facilito, miren. El carbono tiene 2 por aquí, 2 por acá, y 2 que le sobran por aquí. ¿Listo? Ya. Ahora, el oxígeno va a tener también 2 electrones por acá, 2 electrones por acá, por lo tanto, ya tiene aquí un enlace que formar. Uno y otro más. Pregunta, ¿pero cuánto le faltaría para que alcance la estabilidad? El carbono tendría 2 y 2, 4, más 2, 6. Le faltan 2, ¿cierto? Y el oxígeno tiene 6, pero ¿sí se dan cuenta que al oxígeno le faltan 2 bolitas? Me refiero a los 2 electrones, ¿no? Me refiero a los 2 electrones, ¿eh? Ahí está, le faltan 2, ¿no? Ya, esos 2 que tiene allí, ¿sabes qué va a pasar? Los va a compartir con el carbono. O sea, por la parte central hay un enlace covalente coordinado. Esa es la manera en la que se une el monóxido de carbono. Por lo tanto, ¿el monóxido de carbono cumple la regla del octeto de Lewis? La respuesta es sí. El carbono es estable ¿con cuántos electrones? Con 8 electrones. Y en el caso del oxígeno, también ocurre lo mismo. El oxígeno es estable con 8 electrones. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta sería la letra D de dado.
O sea, la clave sería la D. El monóxido de carbono, que es el que cumple la regla del octeto de Lewis. En la última, del fósforo con el cloro, no cumple tampoco porque el fósforo se coloca por aquí y alrededor de él se colocan los cloros, ¿no? Formando una especie de pentágono. Algo así como lo que estoy copiando. Entonces, lamentablemente, el fósforo no cumple la regla del octeto de Lewis porque se autocompleta o se pone estable solamente. No solamente, este es un caso raro también. El fósforo, ¿con cuántos electrones con cuántos electrones alcanza la estabilidad ahí? Fósforo es estable, ¿con cuántos? Con 10 electrones. También es un caso raro. En este caso, el fósforo es estable con 10 electrones. Se sobrepasa los 8 electrones. Bien, chicos, no les quiero quitar más tiempo, que también recién me acabo de dar cuenta de que hemos empezado más tarde, ¿no? Así que son 8:10, hasta aquí nos quedamos. Hagan una captura de pantalla final. Tengo el video grabado, así que lo voy a subir también por allí en el modo, el link para que ustedes puedan apreciar si desean más tarde, en otro día diferente de la semana. Cuídense muchísimo. La próxima semana tal vez completemos las preguntas, si así lo desean. Realmente avanzamos en lo que nos faltó completar el día de hoy y no avanzamos un tema más. También puede ser posible. Ya lo conversamos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima edición. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos, y gracias por su tiempo.